Éxodo capítulo 19. Y vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos del pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que se haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hasta aquí, hermanos, llegamos en la lectura de la palabra de Dios. Como ustedes ven, estamos
en un momento sumamente importante del pueblo hebreo en su trayectoria, saliendo primeramente de la tierra de Egipto, de la esclavitud, caminando por el desierto y llegando al lugar del encuentro con Dios. Tenemos algunos detalles aquí en los primeros versículos que nos menciona el desierto de Sinaí. Antes estaban en un lugar llamado Refidín. Recuerdan ustedes que mencionamos ese tiempo donde el pueblo estaba allí y llegó Jetro, el suegro de Moisés. Tuvieron el consejo que fue oportuno para el juicio de Moisés sobre el pueblo. Pero notemos entonces aquí que se menciona ya el desierto de Sinaí. Llegaron al desierto de Sinaí. El desierto de Sinaí se encuentra en la región sureste de la península de Sinaí. Hay un monte, el monte Sinaí, que se identifica tradicionalmente como Jebel Musa. Son detalles geográficos, una montaña con una amplia llanura en su base que parece encajar con la evidencia bíblica. Israel permanecería en el Sinaí durante 11 meses, según lo que sacamos de Números 10:11, cuando la nube se alzó sobre el tabernáculo del testimonio y partieron de este lugar al siguiente paso. Entonces, esos están llegando a un lugar donde estarían casi un año. Y en este lugar es donde se manifiesta la presencia de Dios de una manera especial, porque viene un acontecimiento sumamente importante, que es la revelación de la ley moral de Dios. Como ustedes saben, en el capítulo 20 vamos a ver los 10 mandamientos. Hablábamos recién ahora con el pastor Luke, que podríamos considerar cuando veamos los 10 mandamientos, hacer una serie con cada uno de estos mandamientos. Pero quisiera, hermano, que consideremos algo importante a la luz de este tema que vamos a estudiar, que tiene que ver con la ley de Dios y que nos ayuda a comprender mejor la ley de Dios, que es el tema de la teología del pacto. Cuando pensamos en la teología del pacto, debemos identificar que hay 3 grandes pactos en la Biblia. 3 grandes pactos. Muchas veces no los encontramos quizás expresados de una manera tan esquematizada, pero surgen de la misma enseñanza de la Escritura. Entendemos en primer lugar el pacto de redención. Es el pacto en la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, donde ellos planean la redención de la iglesia, la salvación del pueblo de Dios. El segundo pacto, y que es muy importante, desde el Génesis lo vemos claramente, ¿verdad? Es el pacto de obras. Haz esto y vivirás, ¿verdad? Y que este pacto de obras nos enseña claramente que el hombre nunca va a poder cumplir todos los requerimientos de Dios. Por eso es necesario un tercer pacto, que es el pacto de gracia. Y por medio de la gracia es que podemos ser salvos. Algunos de ustedes dirán, ¿pero qué pasa con los otros pactos que son mencionados en la Biblia? Tenemos el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, que es el que vemos aquí, el pacto davídico. Cada uno de estos pactos, de algún modo, hacen alguna alusión o referencia a alguno de los pactos fundamentales. Por ejemplo, cuando vemos el pacto noético, vemos que Dios salvó por gracia a esas personas que subieron al arca. Ahí tiene que ver con la redención de Dios. Cuando vemos el pacto abrahámico, que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra, tiene que ver con el plan de la redención de Dios. Pero ya llegamos al pacto mosaico, y eso tiene que ver con la ley, con cumplir las obras que Dios manda. Y si no se cumplen esas obras, entonces, y ahí no se cumple con ese pacto, y eso implica juicio. Entonces, cuando vemos la ley, el pacto mosaico, estamos pensando en obras, en un pacto de obras. Luego viene el pacto davídico, y el pacto davídico tenía que ver con anunciar un rey que vendría, que no era David, era un rey que vendría.
que iba a cumplir todas las cosas que evidentemente en David no se podían cumplir, porque él era tan solo un tipo, una figura del rey que vendría. Y ese rey que venía es el Mesías, es Jesucristo. Y Jesucristo se establece entonces el nuevo pacto. Y el nuevo pacto tiene que ver con la gracia. Si tenemos esto en mente, digamos, si podemos hacer un esquema mental, podemos entonces ubicar esos tres grandes pactos: pacto de redención en la eternidad de la Trinidad, de salvar un pueblo, pacto de obras y pacto de gracia. Podemos ubicar a los otros pactos que tienen algunos de esos aspectos de los pactos mayoritarios. Entonces, si pensamos en el pacto mosaico, que es el que nosotros estamos entrando, debemos comprender esto. Tiene que ver con las leyes de Dios que el ser humano debe cumplir. Y Dios entra en un pacto con su pueblo, pero hay condiciones bien claras, estipuladas. Y nosotros vamos a leer ahora cómo es la respuesta de la gente, o acabamos de leer, lo vamos a mencionar nuevamente, acerca de ese pacto. Bueno, Dios habla con Moisés, lo llama desde el monte y le da las palabras que debían anunciar al pueblo. Notemos entonces, en primer lugar, Dios le recuerda su obra redentora. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Vean esta descripción, ese lenguaje muy lleno de figuras, ¿verdad? Dice: os tomé sobre alas de águilas. Sin duda no salieron ellos sobre alas de águila, no es un lenguaje literal. Pero ¿qué ideas nos da cuando pensamos en un águila? ¿Verdad? Pensamos en esta ave que tiene capacidades especiales, ¿verdad? De hecho, hasta en algunos escudos o banderas, generalmente los ejércitos utilizan allí un águila, ¿verdad? Por las fuerzas que tiene en sus garras y en sus alas. Entonces Dios da comunicados con estas figuras para que nosotros pensemos cómo Él ha actuado. Y les dice: yo los tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí. El águila vuela, el águila va a las alturas, y ellos estaban cerca de un monte y Dios se manifestaba desde ese monte. Dios describiendo la liberación de la esclavitud de Egipto, no solamente en la liberación, sino aún una adopción. Los sacó y los llevó por el desierto, pero para hacerlos suyos, para llevarlos a Él. Dicen los estudiosos que el águila puede tener varias crías, pero empuja a varios y se queda con una, que es a la cual especialmente atiende. Y esta idea también tiene que ver con lo que dice después. Aunque de Dios es toda la tierra, Él tomó a un pueblo para sí. En segundo lugar, veamos las condiciones de este pacto. Le dice así Dios a Moisés, versículo 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Hay un pacto allí. Y eso implica que ellos debían cumplir, no solamente en oír las instrucciones y los mandamientos, sino obedecerlos. Y vean cuál era el resultado si eso pasaba. Lo dice al final del versículo 5: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ciertamente notamos entonces
que el resultado del cumplimiento de este pacto era para los hebreos ser el pueblo especial de Dios. Y dice el versículo 6, seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Yo los rescaté. Estas son las condiciones del pacto. Si las cumplen, van a ser mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y de gente santa. Claramente en este pacto hay condiciones, hay un compromiso bilateral, tanto de Dios como del pueblo. Vean lo que el pueblo responde en el versículo 8. Todo el pueblo respondió a una. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. El pueblo se comprometió a obedecer el pacto. Dios confirma claramente a Moisés en su rol aquí de intercesor y mediador, con señales especiales de que Dios le quería allí intercediendo delante de su presencia por el pueblo. Por eso dice, vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y para que te crean. Dios le está dando a Moisés señales para que el pueblo crea a Moisés que está transmitiendo las palabras de Dios. Díganme si esto no nos hace claramente pensar una alusión de la obra mediadora de Cristo. Las señales y los prodigios en la persona de Cristo para que el pueblo crea que Dios le mandaba y que lo que él estaba haciendo era manifestarse a sí mismo como el mediador, el intermediador entre los hombres y Dios. Ahora, acabo de mencionar entonces los 3 puntos de este pacto, pero quisiera que pensemos entonces cuántas alusiones hay a la obra redentora en el nuevo pacto, mucho más gloriosa que en este antiguo pacto. En primer lugar, pensemos en nosotros y en la obra de la salvación de los creyentes. Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto, nos tomó sobre alas de águila, si nos gusta la figura. Volamos para salir del mundo, no de manera física, sino para salir de la esclavitud del mundo, para ir hacia Dios. Muchos hoy viven todavía en la esclavitud de este mundo y entonces son llamados por Dios y por su palabra y podrían pensar en esta figura o en esta ilustración que Dios es el que los toma y los pone sobre alas de águilas para sacarlos a la libertad, y esa libertad implica ir hacia Dios. No es salir del mundo para quedarse en una cuestión neutra ahí. No estoy en el mundo, pero tampoco estoy mal. No, si no está en el mundo, es por la misericordia de Dios que lo saca de allí, de la vida de pecado, para llevarlo a Él. Y el nuevo pacto tiene que ver con la libertad que viene por la obra de Cristo. Como el mismo Jesús lo dijo, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La salvación es que usted va a Dios, pero usted debe comprender que incluso ese ir a Dios no es un mérito suyo, es Dios mismo atrayéndole hacia Él. Es el Padre llevándole a usted a Cristo, es poniéndole sobre las alas del águila para llevarle a la presencia de Dios. Y no en el sentido de después de la muerte, sino en el sentido de la salvación, de experimentar la salvación. Dios mismo se encarga de traer a los elegidos y de darles salvación. Cuando un pecador tiene el deseo o el interés de acercarse a Dios, debe ver en sí mismo una obra de la gracia de Dios y no un mérito propio. Y ciertamente, hermanos, ustedes podrán comprobarlo, cuando alguien está buscando genuinamente a Dios, no está haciendo alarde de que busca a Dios por ser más espiritual, sino que está reconociendo que lo necesita y que no es merecedor de nada más que de castigo, y va en busca de Dios con los brazos abiertos. Esa es la gracia de Dios trayendo al pecador. Y Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera.
La invitación está para que el pecador vaya a Cristo. Ahora, en segundo lugar, hay una gran diferencia en el nuevo pacto o en el pacto de gracia con relación a este antiguo. Porque en las palabras de Dios a Moisés hay una condición que se debe atender a la voz de Dios y se debe cumplir con los mandamientos, y esto es claramente condicional. El nuevo pacto no es así, no es condicional, es una obra salvífica de Dios, por gracia. Es la gracia derramada de forma unilateral, sin intervención de la parte receptora. Es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es la gracia de Dios la que hace a la parte receptora, que la parte receptora responda positivamente hacia ese llamado. No una gracia precedida de una obediencia humana. El hombre puede tomar muchos compromisos verbales, como lo vemos aquí en el pueblo hebreo. Todo lo que Jehová diga, haremos. Pero nunca va a poder cumplir con esos compromisos a menos que la gracia de Dios sea derramada sobre él. Más bien, si alguien está pensando que así puede ser salvo, está claramente equivocado. Ni por el cumplimiento de las demandas, porque claramente no las va a poder cumplir, los mandamientos del Señor, como lo vamos a ver después, ni tampoco por ninguna otra obra o bondad o caridad, como si así pudiera caer en gracia de Dios. Por más que el hombre diga, voy a aprenderme los mandamientos y me voy a esforzar por no fallar en ninguno de ellos. Usted se da cuenta mucho de eso cuando evangeliza y les pregunta a las personas de los mandamientos. Partimos de la base de que casi nadie conoce los 10 mandamientos. Pero si usted le repasa los 10 mandamientos, entonces ellos meditan un poco y dicen, sí, bueno, y entonces, ¿qué es lo que una persona tiene que hacer para ser salvo? Dice, hay que cumplir los 10 mandamientos. Esa es la reflexión inmediata. Y podemos cumplir los 10 mandamientos y algunos se quedan, podemos intentarlo, dice. Hay esperanza todavía en la capacidad humana. Y aún no tienen la valoración correcta de todas las veces que ya han quebrantado. Hay una esperanza todavía de ser mejor, de esforzarse, de dar más. Pero el hombre se queda corto en todos sus compromisos. Lejos de merecer salvación, merece condenación. Ahora, el tercer punto entonces es que en el nuevo pacto, las promesas del pacto se cumplen en los creyentes, no dependen de los hombres, sino por la obra de gracia de Dios. Porque Jesucristo sí cumplió con las obras. Él sí cumplió con este pacto de obras en obedecer cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Pero nosotros, no en nuestras obras, pero por gracia en Cristo hemos recibido las bendiciones. ¿Acaso no es la iglesia de Dios el especial tesoro de Dios sobre todos los pueblos de la tierra? ¿Acaso no es Dios el dueño de toda la tierra, pero nosotros somos su pueblo, un reino de sacerdotes, una nación santa? Es la iglesia de Dios este especial tesoro no por un valor en nosotros mismos, sino porque la iglesia de Dios está en Cristo. El valor de la iglesia es por Cristo, su Señor. Así como el valor de aquel campo no era por algo propio del campo, de la tierra, sino por el tesoro que estaba en ese campo. Cristo, que es también la perla de gran precio, es lo valioso de la iglesia. Y esto se ha manifestado desde la eternidad en la maravillosa obra de Dios, de la predestinación, de la elección, de la redención. Cuando leemos el libro, la carta de los Efesios, ustedes prestaron atención que se repite constantemente esas dos palabritas, en Él, en Él.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo nos escogió, en Él nos hizo aceptos, en el amado, en Él tuvimos herencia, en Él también vosotros habéis oído el Evangelio y habéis creído en Él y recibimos el Espíritu Santo. La iglesia es el especial tesoro de Dios porque Cristo es lo más valioso y porque la iglesia está en Él. En 1 de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vean qué claro que estos dos pasajes se unen. Le dice Dios aquí al pueblo, si cumplen los mandamientos me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. No los cumplimos, pero ¿cómo es que la iglesia es ese pueblo especial de Dios y ese reino de sacerdotes y esa gente santa? Porque Cristo sí los cumplió. En Él somos el pueblo de Dios. Somos sacerdotes. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido. Aquí hay una gran diferencia. En el pacto de obras había una condición. Haz esto y vivirás. Pero en el pacto de redención hay un precio. Y ese precio es la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Él nos redimió, Él nos adquirió. Dios le dice a los hebreos, oigan mis mandamientos, pónganlos por obras y recibirán las bendiciones del pacto. ¿Cumplieron ellos? No pasó mucho tiempo. Mientras la ley misma estaba siendo dada, el pueblo ya estaba pecando. Pero Dios con sus elegidos, a los que va a salvar, podría decir algo así, yo sé que ustedes no quieren oír mis mandamientos. Yo sé que ustedes son duros de cerviz y de corazón. Yo sé que no hay justo ni aun uno. Yo sé que no hay quien haga el bien. Yo sé que no hay ni siquiera uno. Cada cual se apartó por su camino. Están muertos en delitos y pecados. Siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Viven en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Son por naturaleza hijos de ira, pero por ellos, por mi pueblo elegido, envío a mi Hijo, para que en Él tengan redención, para que en Él tengan perdón de pecados, para que en Él tengan salvación. Qué grande es el amor de Dios. Qué grande es su gracia, lo que ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por la iglesia, para que diga, nosotros somos su especial tesoro. Cristo, como el mejor marido, amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Mucho más grande es la gloria en el nuevo pacto. Notemos ahora las condiciones que Dios establece aquí en este capítulo, en este trato con el pueblo en el pacto mosaico. Desde el versículo 7 en adelante, notamos que ellos debían prepararse para presentarse delante de Dios de una manera muy especial. Tenían que santificarse, apartarse de todo lo contaminado para ser aptos ceremonialmente. No podían subir al monte ni tocar sus límites, porque si lo hacían morían. Podemos apreciar aquí la inflexibilidad de la ley, que la ley es necesaria para que haya justicia y que la justicia requiere un cumplimiento absoluto. Cualquier incumplimiento advierte castigo. El castigo ahí va a caer, no importaba que sea un hombre o que sea un animal. Si dejaban ir al corderito y pasaban los límites, iba a morir, ya sea asaeteado o apedreado, pero iba a morir, el juicio iba a caer. Moisés tenía que santificar al pueblo, separarlo, una consagración especial, una solemnidad especial.
Hasta se prohibía la intimidad en el matrimonio, no porque necesariamente fuera algo malo, sino por una pureza ceremonial. Entonces vemos algo aquí especial. Hay algo muy solemne, muy serio. Dios está diciendo, esto es algo muy sagrado. Y no solamente por los mandamientos en sí, sino por los efectos que había en cósmicos, en la naturaleza. Notamos descripciones muy impactantes, hermanos. Si nosotros nada más sentimos, no sé si ustedes anoche sentían truenos, muchos truenos o retumbos, ¿verdad? Ya cuando uno lo siente muchas veces a unos, ¿verdad? Como que se incomoda un poco. Bueno, piensen por un momento esta gente, este pueblo de millones de personas al pie del monte, con truenos, con relámpagos, con una espesa nube, con sonidos de bocina, todos efectos sobrenaturales o Dios actuando en la naturaleza de manera especial que no eran provocados por el hombre. El monte humeaba, descendía fuego de Dios. Había mucho humo. El monte temblaba, se estremecía, el sonido de bocina iba cada vez en aumento. Y allí Dios hablaba con Moisés, o Moisés hablaba con Dios, y Dios le respondía con voz tronante. Es difícil con palabras poder imaginarnos o transmitir la idea de esa. Yo sé que algunos han visto la película de los 10 mandamientos y a uno se pregunta aún si serían suficientes esas descripciones. Pero que Dios nos ayude a meternos en la Escritura para pensar cuán grande era la solemnidad, el temor que llenaba los corazones de estas personas, la seriedad de los mandamientos de Dios y de no transgredirlos. Hay un diálogo allí entre Dios y Moisés. Primero le dice que debía advertir al pueblo de no traspasar los límites porque iban a ser castigados. Luego le dice que santifiquen a los sacerdotes que se acercaban a Dios para no ser castigados. Todavía no estaba el sacerdocio arónico. Sabemos que eso fue algo posterior. Posiblemente esto era una referencia a los líderes de las familias, pensando en que cada líder en su familia ejercía de algún modo una tarea sacerdotal. Moisés le aclara a Dios y le dice que el pueblo no iba a subir porque ya Dios le había dado mandamiento, pero Dios vuelve a insistir en que no pasen los límites para que no haya estrago. Esa es la palabra que leemos y se repite varias veces, para que no se haga entre ellos estrago. ¿Qué es lo que está diciendo? Que iba a haber muerte, que iba a haber gente que iba a querer traspasar los límites, ya sea por curiosidad o por ser atrevidos en su comportamiento. Iban a pasar los límites, iban a caer en su rebeldía. Por eso la importancia de insistir y de repetir con estos mandamientos. Ahora pensemos en ese monte y consideremos si encontramos en la palabra de Dios a la luz del nuevo pacto algo que nos ayude a entender qué es lo que esto significa. Lo que leemos aquí es que ese monte es el que Dios elige para mostrar su presencia y comunicarse con el pueblo. De algún modo, un trono de Dios. Y a la luz del nuevo pacto, pensamos en el trono de Dios, donde está Cristo, quien traspasó los cielos, nos dio libertad para entrar en el templo, en el lugar santísimo. No como en el primer pacto, donde había una gran distancia que tenía que ser mantenida porque por la ley nadie podía ser justificado. Con Cristo entramos directamente a la presencia de Dios. Lo que leemos aquí en eso era que Moisés solo podía ir y hablar con Dios. Pero Cristo es nuestro mediador. Y en Cristo tenemos comunión con Dios.
Ahora, no debemos restarle asombro. Todo lo que en el Antiguo Testamento parece visiblemente muy asombroso, debería ayudarnos a comprender la grandeza de las verdades espirituales a la luz del nuevo pacto. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis acerca del trono de Dios, se utiliza el mismo lenguaje que en Éxodo. Dice que del trono de Dios salían relámpagos, truenos, voces. Dicen que había seres vivientes que exaltaban a Dios constantemente, sin parar, y decían: santos, santos, santo es el Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Y los siervos de Dios que están delante del trono le dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Dios está en un lugar mucho más grande que ese monte, mucho más santo, mucho más sublime. Claro, a nosotros nos impactan mucho las cosas físicas, terrenales, visibles, pero debemos tomar todas esas figuras del antiguo pacto y pensarlas a la luz del nuevo, que son aún mucho más maravillosas. El Señor está en su trono, en gloria. El Señor está en su templo. El Señor es el templo. Y la iglesia es el lugar de la presencia de Dios. La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Oh, apreciado hermano, cuánto debemos valorar la iglesia del Señor y al Señor que nos reunió en Él a todos nosotros. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso es lo que permanece, dijo el apóstol. Y si el antiguo pacto fue glorioso en su manifestación, ¿cuánto más glorioso es el nuevo pacto en el cual somos salvos? Quizás usted está pensando, ¿cómo calza es una cosa con la otra? Vea, quiero llevarlo a algunos pasajes que nos ayudan mucho a entender esto. Vamos a Hebreos, capítulo 12. Porque en el libro de los Hebreos se menciona mucho acerca del Antiguo Testamento. Y específicamente se menciona acerca de este momento, de lo que acontecía allí al pie del monte. Hebreos capítulo 12, versículo 18. En el contexto de aquellos que rechazan la gracia de Dios, son advertencias para no rechazar la gracia de Dios. Versículo 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la bocina, a la voz del que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Las palabras que anteceden a estos versículos que acabamos de leer en Hebreos podrían ayudarnos también para sacar aplicaciones de nuestro sermón. ¿Cómo aplicamos lo que leemos en Éxodo capítulo 19? Si al fin y al cabo se trata de un pacto de obras en el cual ya nosotros no estamos porque entendemos que somos salvos por gracia, entonces que desechamos el Antiguo Testamento, no tiene sentido para nosotros, o valoramos la escritura del Antiguo Testamento. Bueno, debemos hacerlo porque el apóstol en el Nuevo Testamento, quien escribió Hebreos, lo está haciendo. Está tomando esa misma figura de ese monte y está diciendo: es mucho más glorioso lo que nos pasa a nosotros. Nos estamos acercando.
al trono de Dios, a la presencia de Dios, a Jesucristo, a la Jerusalén de Dios, a la ciudad de Dios. Entonces, estas advertencias tienen que ver también con nuestra vida cristiana. Tienen que ver con cuánto valoramos lo que Dios nos ha dado en el nuevo pacto. Vean lo que dice allí el versículo 12. Hebreos 12. La segunda parte. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El autor de Hebreos utiliza esa situación del Antiguo Testamento para mostrar que si nosotros rechazamos la gracia de Dios, imagínense, si aquello fue serio y traspasar los mandamientos de Dios era tan grave, rechazar la gracia de Dios es aún más terrible. Porque en el pacto de gracia, en el nuevo pacto, Dios nos está diciendo, haz eso y si lo cumples vas a vivir. Está diciendo, yo lo hice. Yo envié a mi hijo cumplió la ley. Mi hijo dio su vida para salvarte. Mi hijo te ama y se entregó para salvarte. Pero quien rechaza la gracia, que está haciendo algo tan terrible. Pensemos también entonces cómo esto tiene que ver con la santidad. Manos caídas y rodillas paralizadas. ¿Qué piensa usted cuando escucha esas frases? Yo pienso en apatía espiritual, frialdad espiritual, pecado, hermanos. Falta de amor y de compromiso por Dios, de amor por la iglesia. Acuérdese a dónde se está acercando. No al monte aquel, algo mucho más sublime. Caminos torcidos, desvíos de lo que Dios manda, quizás en algún rol. Los esposos, las esposas, los padres, quizás algún desvío hacia la mundanalidad, hacia las ambiciones personales y seculares. Haga senda derecha para sus pies. Vea las malas consecuencias de las malas decisiones. Enderece sus pasos. Y si ya ha sufrido por eso, que usted sea restaurado y sanado. En tercer lugar, relaciones interpersonales conflictivas. Dice allí, seguid la paz con todo y la santidad. No diga, es que con tal persona no se puede. Es que con tal otro es un caso. Siga la paz con todos, incluso con aquellos con quienes es difícil tratar. Notemos que la santidad es un distintivo de la vida cristiana. Y yo sé lo que muchos pueden decir, pastor, todos pecamos. Claro, todos fallamos. Pero aún el cristiano, aún consciente de que falla, vive una vida diferente al que está en el mundo. Al que no le incomoda el pecado en su relación con Dios. El cristiano se duele por su pecado. El cristiano no quiere permanecer en el pecado. Y si en algún momento está obnubilada su vista, después recapacita y confiesa y se aparta.
Dice el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Aplicación práctica, estoy guardando odio, rencor, amargura. Debo confesar eso. Es una manera de manifestar, andar en malos caminos, en impiedad, de no seguir la paz. Cuarta aplicación. Raíces de amargura estorbando, que contaminan el corazón y supura como una infección. Generalmente sale a la luz por palabras, por murmuración, por juicios desmedidos, sin piedad, por críticas, por difamaciones. Hay algo más profundo. Una raíz es algo profundo. Por eso se utiliza esta figura. Raíz. No está visible, pero salen los frutos. No se olvide que nos acercamos no a un monte que humea y tiene fuego, con truenos y relámpagos. Nos acercamos a algo más sublime, que es la iglesia de Dios, la ciudad de Dios, el trono de Dios. Fornicación, quinta aplicación, que puede ser tanto en el sentido literal, como podría ser la inmoralidad, como en el sentido espiritual, porque Esaú vendió su primogenitura por una comida. Es poner las cosas terrenales o personales por encima de las espirituales. Puede que a alguien no le esté importando aquí las cosas espirituales. Si estuvieran en el Sinaí, estarían temblando por esos rayos, relámpagos y por el temor de que le caiga una saeta. Pero como estamos hablando de verdades espirituales, puede ser una advertencia para algunos, que no hay discernimiento espiritual. No pueden discernir las cosas que son del Espíritu de Dios los que no tienen el Espíritu de Dios. Pero puede ser también una manera de despertar para aquellos que están engañados en el pecado. Y en último lugar, falta de arrepentimiento genuino. Algunos solo se arrepentirán cuando hayan perdido bendiciones, como Esaú. Pero aún ese arrepentimiento no es genuino, porque lo que quiere son las bendiciones y no estar en paz con Dios. Pero el creyente verdadero se arrepiente, no solo en una manera inicial en su conversión, sino también a lo largo de toda su vida. Y si pasa un tiempo donde no hemos analizado nuestra manera de vivir y de qué debemos arrepentirnos, consideremos la cena del Señor, que debemos examinarnos a nosotros mismos para participar con una limpia conciencia y confesar nuestras faltas a la luz de la grandeza de nuestro Señor, de nuestro Dios, a quien nos acercamos. En el último versículo del capítulo de Éxodo 19 que leímos, finaliza diciendo: Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y como mencionaba yo antes, Moisés tiene un claro tipo o figura de la obra de Jesús como mediador. Él descendió para transmitirnos la voluntad de Dios, la palabra de Dios, para revelarnos a Dios. Dice en Juan 1:17, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No es que la ley sea mala, ella cumple su propósito, demostrarle al hombre su incapacidad. Usted y yo no podemos cumplir la ley de Dios. Por eso necesitamos la gracia. Y para eso vino el Señor. Él es el que dijo también: yo soy la verdad. Yo soy el camino. Es el mediador entre Dios y los hombres. Como dice el autor de Hebreos en los versículos que antes leímos, ya para finalizar,
Los que estamos en la iglesia del Señor, nos acercamos no solo a la ciudad de Dios, no solo al monte de Dios, no solo a la Jerusalén de Dios, nos acercamos a Dios mismo, nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Querido amigo, que hoy usted es expuesto ante Dios en su condición espiritual y se da cuenta que necesita a Jesús como Salvador, quiero animarle a que usted clame a Dios con fe. Porque en la cruz de Cristo hay poder para todo aquel que llega contrito y humillado, para todo aquel que pone su confianza en Jesús como el Salvador. Pues solamente en Cristo es posible que esto se cumpla. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Hermanos, si usted y yo estamos allí, es por Cristo. No por nuestros méritos, es por su gracia. Oremos.